nuestro canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, te saluda la doctora Cristina Gutiérrez García. Soy licenciada en bioanálisis, egresada de la Universidad Central de Venezuela con maestría en biología, mención inmunología y doctorado en ciencias, mención microbiología, egresada del IBIC. Paralelo a mi formación universitaria y de posgrado, me he dedicado en los últimos 20 años a certificarme y a trabajar en la parte holística de sanación. Como maestra certificada internacionalmente de terapia de respuesta espiritual, instructora en terapia floral del sistema Flores de Valeriano, maestra Reiki, trainer del Círculo de Realización Personal CRP, coach vibracional, diplomado de alta gerencia en coaching, consteladora familiar del espíritu, terapeuta en limpieza del aura, Theta Healing, entre otras metodologías. El día de hoy quiero compartir contigo la psiconeuroinmunología, una charla que va dedicada a todos ustedes y que muestran la integridad con que se debe abordar el ser. Espero la disfruten. La psiconeuroinmunología es una ciencia biomédica transdisciplinaria que estudia las interrelaciones entre el psiquismo y los sistemas nervioso, inmunitario y endocrino, es decir, mente, cuerpo, espíritu, y trata de explicar las interacciones entre estos sistemas y el entorno, a nivel cultural, al nivel social y ecológico, y su influencia en el inicio, curso y recurrencia de las enfermedades y la recuperación hacia la salud. Aunque los comienzos de la psiconeuroinmunología data de los años 90 del siglo pasado, desde la antigüedad algunos filósofos ya hablaban de la importancia de tratar la integridad del ser para sanar, para curar enfermedades. Según Hipócrates, que vivió entre los años 460 y 370 a.C., las enfermedades son consecuencia de un desequilibrio de los humores internos, que pueden ser restablecidos con buena alimentación y con reposo del cuerpo y del espíritu. Por otra parte, el mismo Hipócrates decía: preferiría saber qué clase de persona tiene una enfermedad a qué clase de enfermedad tiene una persona, estableciendo desde allí la integridad del todo. Tiempo más tarde, Aristóteles hablaba sobre un cambio en el estado de la psique y que este cambio podía producir un cambio en la estructura del cuerpo y viceversa. Un cambio en la estructura del cuerpo produce un cambio en la estructura de la psique. Tiempo más tarde, otros filósofos también hablaban de la no existencia de enfermedades incurables, sino solo de personas incurables. Y esto lo dijo Bernie Siegel. Otros filósofos, incluyendo a Descartes, hablaban en un inicio sobre el cogito ergo sum, es decir, que decía: el concepto del cuerpo no incluye nada que pertenezca a la mente y el de la mente nada que pertenezca al cuerpo. También se hablaba de, por ejemplo, Newton hablaba de mecanismo versus reduccionismo. Él decía en el mecanismo
que, de acuerdo al mecanismo, pensar que el cuerpo puede ser una máquina, ¿no? Y el reduccionismo, en cambio, decía que había que estudiar como los órganos o las células hasta la parte molecular y llegar a lo atómico por separado. Sin embargo, esto no es el todo. Entonces, la psiconeuroinmunología, a diferencia de todos estos conceptos y creencias anteriormente planteadas, hablaba sobre la importancia de ver al individuo como el todo y no como la suma de las partes. El modelo biomédico que planteó posteriormente George Engel decía: el concepto del cuerpo como máquina de la enfermedad, como consecuencia de la avería de la máquina, y de la tarea del médico como la reparación de la máquina, ya quedó completamente en el pasado. De allí que la psiconeuroinmunología no solamente se ocupa el estudio de lo que vemos a nivel del cuerpo físico, sino que también contempla la conexión de esa persona con su espiritualidad, con la conciencia espiritual, como parte también de ese todo. Estás escuchando Conversatorios. De hecho, luego de la propuesta de Einstein sobre su famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado, la física moderna ha trascendido la visión de mecanicista cartesiana del mundo y nos está llevando a un concepto holístico e intrínsecamente dinámico del universo. De manera tal que la teoría cuántica ha demostrado que las partículas subatómicas no son corpúsculos aislados de materia, sino modelos de probabilidades, conexiones de una red cósmica invisible que incluye al observador humano y su conciencia. Esto según Capra. De manera tal que existen, de acuerdo a estos conceptos y evaluando al individuo como un todo, dos posibilidades en el proceso de enfermar. Primero, una probabilidad es que la persona pueda estar sintiendo una amenaza sutil y continua de diversos factores que lo rodean, y eso lo tiende a enfermar, y hay una permanente o está en permanente estado de alerta o de tensión. Y con respecto a esto, pues hay factores genéticos, socioeconómicos, culturales, hábitat, medio ambiente, cosmos, espiritualidad, psicológicos, trabajo, familia, tóxicos, hábitos nocivos de la personalidad y otras informaciones que pueden llevar a contribuir a ese proceso de enfermedad. Antes de continuar conversando acerca de los procesos de salud y enfermedad, quiero detenerme en la definición del sistema inmunológico. Se trata del sistema de defensa del organismo del individuo frente a la infección. Hablamos de inmunológico y viene de la palabra inmune, que viene a su vez del latín immunis, es decir, libre de. ¿Libre de qué? ¿Cuál es el objetivo fundamental del sistema inmunológico? Eliminar el antígeno o sustancias extrañas que entran al organismo, por ejemplo, para una infección, como por ejemplo las bacterias, hongos, virus, parásitos. También eliminar, por ejemplo, células tumorales o tejidos trasplantados, entre otros. Entonces, todos estos pueden, desde el punto de vista orgánico, ser reconocidos por las células del sistema inmune como sustancias extrañas al organismo. Y estas sustancias extrañas se le conoce con el nombre de antígenos. Cuando hay problemas de autoinmunidad, esto se refiere a que muchas veces
por ejemplo, procesos como el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, surge a raíz de que las células que pertenecen al sistema inmunológico reconocen antígenos propios como extraños y comienzan a agredir los tejidos. Y a esto se refiere entonces el término de enfermedad autoinmune. Por otra parte, en las características del sistema inmune, bueno, tiene varias características fundamentales a saber. Una característica que tiene el sistema inmune es que tiene memoria. Siempre hemos hablado de la memoria y lo hemos relacionado con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso autónomo, pero resulta ser que las células del sistema inmune también presentan memoria, lo que se conoce como memoria inmunológica. Es decir, que si ante un mismo cuerpo extraño, por ejemplo, las personas que sufren de alergias o reacciones atópicas, pueden entonces, si se presenta ese cuerpo extraño o ese antígeno una segunda vez, va a reaccionar de una forma potenciada y desmesurada frente a la exposición nuevamente de ese antígeno. Por ejemplo, en mi caso particular, que yo soy alérgica a las almendras. En un principio no hubo mayor problema, de repente presenté una pequeña piquiña y ya, pero ya tras sucesivas exposiciones a la almendra, pues se ha creado una memoria inmunológica que rechaza el alimento de una forma más potenciada, más desmesurada. Entonces de repente se me hincha el labio o me sale un rosetón en una parte del cuerpo, en el cuello, en un ojo, etcétera, etcétera. Entonces a esto se refiere la capacidad de memoria que tiene el sistema inmunológico toda vez que ataca una infección por primera vez o reacciona ante un alergeno o a un antígeno por primera vez. Otra característica del sistema inmune es que tiene especificidad, es decir, que se producen cuando, por ejemplo, el caso de las infecciones respiratorias que entran por vía inhalatoria, es posible entonces que se produzca frente a ese virus, frente a esa bacteria que produce la infección, que es el antígeno, se produzca entonces una serie de células que específicamente van a producir una serie de sustancias, como el caso de las citoquinas o el caso de los anticuerpos, que van en contra de ese antígeno o esa sustancia extraña que acaba de llegar al organismo, pero no son capaces de combatir o no son capaces de producir daño o de eliminar a otro organismo diferente que entre por otra vía. Entonces, por eso que se habla de la especificidad. Y otra característica que tiene el sistema inmunológico es que reconoce lo propio de lo no propio. Normalmente, en condiciones normales, el sistema inmunológico puede reconocer los tejidos, las células propias de aquello que no es propio, ¿ok? Y de esta manera esto permite que pueda restablecerse tras una infección un proceso de homeostasis o de equilibrio o de balance en la persona que sale ya de una convalecencia. Respecto a las células que componen el sistema inmunológico del organismo del individuo y que actúan como soldaditos de batalla frente a una infección, podemos encontrar los linfocitos T, los linfocitos B, las células denominadas macrófagos, que son como el camioncito de Fospuca que va pasando y va engullendo todo tipo de sustancias extrañas para eliminarlas en su interior.
las células asesinas naturales y las o denominadas natural killer y los polimorfonucleares. Todas estas células que pertenecen a la serie de glóbulos blancos, cuando ustedes hacen su hematología y ven los glóbulos blancos, bueno, estas células forman parte del sistema inmunitario del organismo del individuo, de allí la importancia de su evaluación. Entonces ellas van a originar unas respuestas inmunológicas donde ellas van a proliferar. ¿Qué significa esto? Bueno, van a producirse en cientos de ellas con la finalidad fundamental de lograr eliminar ese antígeno, ese cuerpo, esa sustancia extraña o que el organismo lo reconoce como extraño, ¿no? Y luego que ocurre esto, ese reconocimiento y activación del sistema inmune, tiene que haber, después que haya ahí la eliminación de la infección, hay lo que llamamos la regulación del sistema inmune, donde hay unos linfocitos que ya llega un momento en el cual dice, bueno, mira, hasta aquí vamos a parar. Como por ejemplo el caso de los linfocitos T, CD8, que son linfocitos T citotóxicos y que permiten de una vez, y unos linfocitos T reguladores que permiten decir, bueno, hasta aquí nos trajo el río, vamos a parar la batalla contra la infección, ya se eliminó todo, ya el organismo tiene que volver a su proceso de homeostasis. Estás escuchando Conversatorios. Antes de adentrarnos a la psiconeuroinmunología, es importante tener en cuenta la definición de estrés. A nivel biológico, el estrés consiste en la reacción inespecífica del cuerpo a cualquier exigencia que se le haga, de manera tal que el estrés emocional y físico, el comportamiento, los hábitos negativos de la personalidad y ciertos factores psicosociales pueden llegar a interactuar con el sistema nervioso central y de esta manera el poder comunicarse a el sistema inmunológico a través, por ejemplo, de neurotransmisores. Los neurotransmisores son una serie de sustancias que son producidas a nivel del sistema nervioso y que permiten, al interactuar con el sistema inmune, que éste produzca otro tipo de sustancias, tales como es el caso de las interleuquinas, de las cuales habíamos hablado en audios anteriores. Por otra parte, el sistema nervioso central también puede llegar a interactuar con el sistema endocrino a través de factores de liberación, otro tipo de sustancias, y el sistema endocrino a la vez activarse y producir hormonas que incidan sobre el mismo sistema nervioso central o sobre otros tejidos del organismo. Por otro lado, el sistema inmunológico puede llegar a interactuar con el sistema endocrino de forma directa a través de la producción de interleuquinas y de esta manera el sistema endocrino producir hormonas que incidan o que se produzcan en virtud de las interleuquinas producidas por el sistema inmunológico que interactúen con el sistema endocrino, de forma tal que estas interacciones que se llevan a cabo entre estos tres sistemas, sistema nervioso central, sistema inmune y sistema endocrino, son bidireccionales, se producen de forma simultánea y están operando permanentemente en función de ese estrés emocional físico, de esos factores psicosociales y del comportamiento o los hábitos negativos o positivos de la personalidad que presenta el individuo.
De hecho, de manera tal que la psiconeuroinmunología, varios expertos ya no la llaman psiconeuroinmunología, sino psiconeuroinmunoendocrinología, al incluir dentro de la terminología la presencia fundamental del sistema endocrino. Existen evidencias de que el sistema nervioso, endocrino e inmunológico están conectados. A nivel de conexión anatómica que se ha podido observar gracias a nivel de cortes histológicos, existen terminaciones nerviosas en el timo, vaso, ganglios linfáticos, especialmente en sitios ricos en los linfocitos T, que son los principales soldaditos de batalla del sistema inmunológico en su respuesta celular específica. Y también se ha visto interrelaciones fisiológicas. Por ejemplo, los linfocitos y los macrófagos tienen receptores para los neurotransmisores que se producen en el sistema nervioso central. También tienen receptores, por ejemplo, para la acetilcolina, la noradrenalina, las endorfinas, las encefalinas y la serotonina. También las hormonas endocrinas como corticosteroides, insulina, prolactina, testosterona y hormona del crecimiento. Existen igualmente interrelaciones fisiológicas, por ejemplo, los linfocitos que producen prácticamente todas las hormonas que produce el sistema endocrino, lo que llaman glándulas, por eso le han llamado glándulas endocrinas viajeras, y hay neuronas del cerebro que reconocen y producen interferones interleuquinas, prostaglandinas, histaminas y serotonina. Todo esto comprobado científicamente. Existe igualmente evidencias funcionales. A nivel del hipotálamo,
hipotálamo, eh, estructura del sistema límbico y corteza cerebral van a producir una alteración del sistema inmunológico a nivel de la respuesta de los linfocitos y la actividad van a repercutir también en la actividad de las células natural killer y de la producción de los anticuerpos. Regresando a la definición del estrés biológico, como la reacción no específica del cuerpo a cualquier exigencia que se le haga y la percepción de las personas en quienes las circunstancias de la vida han superado su capacidad para enfrentarla, tenemos que el estrés puede tener o comprender una constelación de eventos que comienzan con un estímulo, es decir, un estresor, que precipita una reacción en el cerebro, esto entre paréntesis percepción, la cual subsecuentemente activa sistemas fisiológicos en el cuerpo que constituye la respuesta al estrés. La respuesta fisiológica produce la liberación de neurotransmisores y hormonas que sirven como
mensajeros entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esto se trata de una respuesta adaptativa a corto plazo, pero que puede producir daño cuando se alarga en su duración. Entonces, aquí juega mucho el cómo interpretamos nuestra realidad, las actitudes, las creencias, los valores, la filosofía de vida frente a estímulos externos, algunos eventos, o frente a estímulos internos que tienen que ver con el pensamiento, la imaginación. Y de esta manera podemos tener una respuesta emocional que puede ser de alegría, diversión, paz mental, calma, confianza o seguridad, o por el contrario, de miedo, de culpa, de rabia, de depresión, de desesperación o de tristeza. Entonces allí las respuestas, por ejemplo, en el caso de una respuesta física a las emociones multicolores que están ligadas al amor, de alegría, diversión, calma, etcétera, puede ser la relajación, la armonía y por ende repercutir en bienestar a nivel de la salud. Mientras que la respuesta física a las que son en la escala de los grises y negros, desde el miedo, culpa, rabia, hasta llegar a la depresión, a la tristeza y a la depresión, pues entonces pueden provocar tensión, fatiga, poca energía, disfunción y a la larga enfermedad. En este sentido, el efecto del estrés en el sistema inmune, tiene un papel muy importante, ¿no? Por ejemplo, bien sea el estrés físico o el estrés emocional. El estrés emocional puede, a nivel de la corteza cerebral del sistema límbico, activar el hipotálamo y la hormona que se llama o tiene de siglas CRH, que es hormona liberadora de hormona adrenocorticótropa, y esta a su vez incidir en la pituitaria para activar la producción de ACTH u hormona adrenocorticotropa, que a la final va a incidir sobre las glándulas adrenales y la corteza, la médula, y provocar en ellas la producción de cortisol, que el cortisol cuando aumenta en su producción va a incidir sobre el sistema inmunológico, suprimiéndolo. Por otra parte, el estrés físico también puede llevar, por ejemplo, la misma secuencia de eventos que el estrés emocional, o una vía alterna que se denomina vía autonómica, en donde se produce
produce una serie de catecolaminas, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina. Esta última en los casos de estrés moderado, y la adrenalina puede llegar a provocar supresión también del sistema inmunológico por parte de esta vía autonómica. De manera tal que los efectos del estrés crónico en la respuesta inmune, por ejemplo, tras una, si se ha ido, si en la viudez, luego de la atención por largo tiempo del paciente que estuvo enfermo, en una separación o divorcio, tras un estrés también prolongado antes de ello, familiares de pacientes con Alzheimer, una relación marital conflictiva, competencia académica, violencia, desempleo, inseguridad. Todo esto son causas de estrés crónico, ejemplos de estrés crónico que pueden promover la disminución del número y actividad de ciertas células del sistema inmunológico, como por ejemplo el caso de las asesinas naturales, la disminución de la función de células T, el aumento de los títulos de anticuerpos contra ciertos virus, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, la disminución de los niveles de inmunoglobulina A, que es un tipo de anticuerpo secretora, que son anticuerpos que están a nivel de las mucosas, por ejemplo la mucosa oral, la mucosa vaginal, la mucosa gastrointestinal, etcétera, y un aumento de cortisol a nivel plasmático que por supuesto suprime el sistema inmunológico. Estás escuchando Conversatorios. Los estudios de la psiconeuroinmunología en Venezuela fueron traídos en los años